Pasamos a la segunda mesa y en esta primera mesa hemos hablado de cultura, de patrimonio, y la segunda mesa vamos a hablar de sociedad y esa idea que se pone encima de la mesa, que es el bar y el restaurante como ecosistema protector ¿de qué? Pues de la vida social, ¿verdad? Creemos que no solamente, como antes apuntaban los ponentes, anclan población, defienden una forma de hacer, sino que además a la gente que está y tiene al alcance el restaurante y el bar le dan la oportunidad de relacionarse y no es una cuestión menor. Doy las gracias a Nita Macías. Nita, adelante Nita, que va a ser nuestra moderadora. Bienvenida Nita. Nita es especialista en turismo sostenible y yo si te parece, ¿presentas tú al resto de ponentes? Bueno, una parte se van a presentar solos, porque ahora les estaba diciendo que de todo lo que yo había pensado comentar, es que claro, es la ventaja y el inconveniente de ser los segundos, ¿no? Que hay muchas partes de todo lo que vamos a hablar y sobre lo que vamos a incidir que ya han comentado antes, pero que está genial porque esto vendrá a reforzarlo. Así que... Venga, pues yo os presento si queréis y te doy paso, ¿vale? Tenemos a Arantxa de Tatau, sí, representante de Sala. Yo creo que esta mesa es muy molona porque está la sala, la cocina y el mundo empresarial y el ecosistema protector somos todos, pero la sala tiene que tener presencia. Cristian, gente rara, Luis Vicente del Escondite, Nino Redruello del Grupo La Ancha, gracias por venir tan lejos de Madrid, y Diego Sandoval, que además es el presidente de honor de nuestra fundación y viene de Coque. Así que yo os doy paso y nada, que sea lo más beneficiosa esta mesa. Adelante. Bueno, pues nada, la verdad es que empieza a hacer hambre y estar sentados aquí con vosotros pues empieza a ser ya un reto también. Bueno, pues nos ha tocado, como sabéis, hablar de la restauración como ecosistema protector. Como ha dicho Sergio, yo vengo del ámbito de la sostenibilidad, me dedico a la gestión sostenible. Y bueno, siempre he pensado que cuando tú tienes una gestión sostenible es el resultado de ser una persona o una empresa responsable. Ha dicho también Sergio antes al inicio que cuando se fundó esta fundación, uno de los principales propósitos era prepararos, ¿no?, para toda esa legislación que, como sabéis, pues ha llegado con bastante ímpetu. Desde el punto de vista de la gestión sostenible, la legislación nos ha ayudado muchísimo, pues verdaderamente a legitimar un movimiento en el que ya estábamos trabajando y en el que, un poco yendo a la mesa anterior, veo y compruebo, además gratamente, que el mundo de la gastronomía y el mundo de la restauración está absolutamente inmerso. Sabéis también que todo esto de la sostenibilidad en ocasiones parece un cuento un poco de marketing. No sé si os ocurre a todos los que estáis aquí que a veces oís la palabra sostenibilidad y está un poco saturado, ¿no? Entonces, teniéndoos aquí a vosotros, yo pienso, y voy a empezar por ti, Arantxa, un restaurante como el tuyo, como el vuestro, porque la pregunta la haré extensiva, con una implantación importante, con listas de espera ya a veces imposibles, ¿no?, con prácticamente todo vendido cada vez que abrís la puerta. En tu caso, con una estrella Michelin, un sol de la guía Repsol, ¿en qué momento vosotros decidís engancharos a este movimiento de la sostenibilidad? Bueno, pues hola a todos. Muchas gracias por contar conmigo para esta mesa. A ver, nosotros yo creo que de forma natural, desde que empezamos, siempre hemos trabajado de una forma que yo siempre he llamado, antes de empezar a hablar de sostenibilidad ya de una forma más concreta, siempre nosotros decíamos pues un poco que éramos trabajar de una forma consciente, es decir, trabajar de una forma responsable, tanto con el entorno en el que estás como de forma interna dentro de la empresa, ¿no? Antes de empezar a hablar de sostenibilidad, desde hace unos 10 años que abrimos. Siempre hemos trabajado con producto de proximidad, siempre hemos procurado encontrar productores con los que hemos establecido sinergias
o con los que hemos compartido valores, porque eso, tal y como ha hablado antes Diego de Vidoc, es súper importante al final para poder desarrollar platos, para poder crecer o para poder profundizar, tienes que trabajar muy de cerca con los productores para poder obtener los mejores resultados, ¿no? Entonces, eso siempre ha sido una cosa que por filosofía de lo que hablabas tú antes, por filosofía de tu forma de ver el negocio, siempre hemos trabajado de esa forma. Sí que es cierto que hace ya 3 años, una cosita así, yo empecé a ver un poquito cosas sobre la fundación, contacté con ENMA hace ya un par de años y a través de ellos sí que hemos incorporado la sostenibilidad dentro de lo que es el mapa de procesos de la empresa y dentro de lo que es ya la identidad corporativa. ¿De qué forma? Pues en lo que son los productos ya lo estábamos haciendo, el trabajar pues, con producto de cercanía, ya no solamente con producto de cercanía, sino con producto con el que tienes lo que te comentaba antes, una sinergia, pues una carta de vinos con bodegas, buscando bodegas pequeñitas que comparten tu forma de ver las cosas, que admiras su forma de trabajar o cómo respetan el ecosistema en el que están, dándoles valor a través de nuestro restaurante. Luego, en procesos, hemos empezado a implementar, que esto sí que es hace 2 años, que lo hacemos de una forma más consciente, y es lo que es la gestión de residuos. Siempre se ha hecho, pero ahora sí que llevamos un paso más allá, lo que es que hablábamos también antes, en lo que se hablaba también en la mesa anterior, del reaprovechamiento, ¿no? Ahora, cuando pensamos un plato, siempre intentamos aprovechar al máximo los recursos que nos ofrece el producto, elaborando bebidas fermentadas con las pieles de frutas o viendo de qué forma se pueden aprovechar todos los elementos del plato. Lo que no se puede aprovechar haciendo el reciclaje que se tiene que hacer o bien aprovechándolo para compostaje para el huerto, ese tipo de cosas. Y luego las personas, tanto cliente interno, que es el aplicar la sostenibilidad con tu personal a nivel de condiciones laborales, horarios compatibles con su vida personal, esa forma que también me parece, bueno, esa pata muy importante de la sostenibilidad, ¿no? Ser también sostenibles en cuanto a nuestro equipo y también en cuanto al cliente final, que también han comentado antes, el hacer de hilo conductor para hacer llegar al cliente ese discurso y que lo conozcan. También hay que pensar que al final, cuando tú ofreces un producto de una calidad con todo el trabajo que lleva, los costes de elaboración, tienes que ofrecerlo a un precio que permita que tú te ganes la vida, pero también los productores con los que trabajen cobren un precio justo por el producto que están vendiendo. Eso hay que ponerlo en valor para que el cliente entienda que el precio que paga es coherente con todo lo que implica, ¿no? La producción, el tener eso en la mesa, ¿no? No sé, más o menos. Bueno, yo creo un montón de melones. Pues tendremos ocasión luego de, en diferentes vueltas, repensar todo lo que tú estás diciendo, porque efectivamente son tantas cosas. Cristian, un poco la misma pregunta. Con un restaurante que tiene colgado el no hay entradas hasta el 24, ¿puede ser? Sí. Bueno, ¿en qué momento te enganchas tú a todo esto? Porque con la reflexión esta anterior, ¿no? Nosotros tenemos que partir, ¿no? del momento también en el que abrimos, ¿no? Y bueno, nosotros cuando diseñamos el proyecto en 2018, 2019, ¿vale? Yo tuve la suerte de que mi pareja tiene una conciencia social bastante potente, ¿no? Y ella, bueno, pues tenía mucho la ilusión, ¿no? de hacer algo en relación a la sostenibilidad, a la economía circular, a todas esas cosas, ¿no? Diseñamos un proyecto de restaurante, ¿no? Y bueno, a la hora de abrirlo tuvimos la gran suerte, digo yo, de abrirlo en mitad de la pandemia, ¿no? En 2020, con cierres perimetrales, con, bueno, un montón de circunstancias, ¿vale? Que nos dieron a nosotros los inconvenientes de no poder comprar muchos productos y muchas cosas que teníamos previstas, ¿vale? Pero sí que nos dieron la gran ventaja de tener que buscarlos dentro de nuestra propia comunidad todo, ¿no? Entonces, ya simplemente cosas como la propia vajilla, ¿vale? Como los diseños de toda la vajilla, ¿no? Los pudimos desarrollar con artesanos locales, ¿no? Eso nos aplicó
bueno, pues un valor añadido a nuestro restaurante sin haberlo pensado antes, ¿no? Eso fue algo que para nosotros fue muy importante, ¿no? Porque nos hizo darnos cuenta de la importancia que tienen todos los artesanos locales, ¿no? De que muchas veces no es necesario irnos lejos para comprar lo mejor, sino que muchas veces lo tenemos cerca y lo que sucede es que no lo sabíamos, ¿no? Eso nos está pasando mucho con muchos productos, ¿no? Nosotros tenemos un café que es estupendo, que es fantástico, ¿no? Que lo compran, lo hacen unos chicos de aquí, de Zaragoza, se llama Onagua, ¿no? Ellos directamente compran a familias el café, lo traen aquí a Zaragoza, ellos lo tuestan, le dan el tostado que ellos mismos quieren, ¿vale? Y luego nos lo venden a nosotros, ¿vale? Eso es artesanía al final, ¿no? Estamos trabajando con unos chicos que se están ganando la vida con eso, ¿no? Y a mí me parece fantástico porque es lo que decía Diego también antes, ¿no? O sea, conocer directamente al productor, al artesano, a eso, te genera muchas opciones y muchas cosas que al final no dejan de ser emotivas, porque al final no trabajas con proveedores, trabajas con personas, ¿no? Y eso es algo que al final pues, no deja de ser un valor añadido. Luego también pues, nos encontramos, ¿no? La situación del barrio en el que nosotros lo abrimos, al final encontrarnos en el barrio de Jesús, ¿vale? Un barrio obrero, un barrio que a mí me ha enamorado desde el principio, ¿vale? Es un barrio que todavía tiene esa identidad de barrio, ¿no? Es un barrio en el que yo, justo enfrente de mi restaurante, tengo una carnicería un poquito al lado, ¿no? Al que puedo ir a la carnicera y decirle, oye, prepárame lo que sea, ¿no? O qué haces con este producto que desechas, ¿no? O qué haces con este otro. La lavandería, por ejemplo, la lavandería la tengo a 3 pasos de la puerta de mi restaurante. Es una señora que lleva ganándose la vida como lavandería de barrio siempre, ¿no? Y nosotros hoy en día le estamos llevando 200 servilletas todas las semanas, más las chaquetillas de algunos cocineros como la mía, más el uniforme, el traje del sommelier que lo lleva allí también, más no sé qué, ¿no? Pues al final estás haciendo crecer también la economía de tu propio barrio, ¿no? Luego encima tenemos la suerte de que justo enfrente del restaurante me han abierto ahora la vecinal, ¿no? ¿Vale? Una cooperativa agrícola, ¿vale? Que trabaja con todo producto ecológico. ¿Qué sucede? Que yo cada vez que necesito cebollas tengo que cruzar la calle, ¿sabes? Es como tener una despensa dentro del propio restaurante. Es uno de los problemas que tiene no tener huerto en una ciudad, ¿no? Aquí es muy difícil, ¿no? Tener huerto como les puede pasar a la gente que tiene en el pueblo ese restaurante, ¿no? Que pueden tener un huertecito, pueden tener una serie de cosas. En una ciudad es mucho más complicado, ¿no? Entonces siempre necesitas apoyarte en otras personas y en otros proveedores para ello. Y con eso, al final, bueno, pues es un poco el resultado de nuestro restaurante, en el que yo lo digo siempre, ¿no? Que gente rara no es la gente que trabajamos dentro del propio restaurante, sino todos aquellos que nos rodean dentro de nuestro propio proyecto, ¿no? Y bueno, al final, pues una de las cosas que más contentos estamos es de participar con tanta gente en nuestro propio proyecto. El ecosistema, ¿no? Exactamente. Que da título a esta mesa. El ecosistema. Y volveremos otra vez. Luis, Vicente, en tu caso naciste ya con ese propósito, ¿no? Sí, bueno, quiero decir que hasta ahora los compañeros son todos geniales, ya los conocemos, son unos cracks. Lo mío es un poquito diferente, ¿vale? Yo para mañana tengo sitio en mi pequeño gastrositio. Podéis llamar martes, miércoles, jueves, viernes. Sábado, domingo es más complicado, ¿vale? Hasta ahora hemos visto una hostelería genial, fantástica. Para mí sostenible es que una persona con alguna discapacidad, unas personas en riesgo de exclusión social, fijaros qué raro suena, exclusión social, ahora con todos nosotros, parece mentira, tenga un puesto de trabajo con nosotros. Y luego os diré unas experiencias que yo he tenido, gracias a eso podemos hablar. Lo mío también, la sostenibilidad para mí, bueno, primero sostenernos nosotros, yo llevo toda la vida haciendo esto, a mí me encanta este trabajo, lo vivo, lo intento transmitir. Tengo la suerte de, bueno, ahora somos un equipo pequeño, está todo mi equipo por aquí hoy, que estamos muy concienciosos con la sostenibilidad, pero de principio. Somos hosteleros creo yo, de nacimiento, porque, o sea, nos ha gustado, ¿vale? Hemos luchado con esos horarios de 16 horas, los hemos hecho hasta hace no mucho. La pandemia, fatal, o sea, la pandemia fue algo terrible para todas nuestras vidas. Vamos, nadie puede decir que ha sido algo bueno, ha sido terrible, pero nos ha dejado experimentar, hacer unos experimentos fantásticos que yo nunca me hubiese atrevido. Yo he pasado de las 16 horas a abrir 5 horas al día, mi equipo está contentísimo, vamos ganando más o menos lo mismo
y eso es gracias a lo malo de que haya habido una pandemia, ¿vale? Para mí sostenibilidad es que cuando hablamos de esto, y sobre todo vamos a aprovechar que este año que Zaragoza está en todo este vorágine y estamos triunfando, creo que es interesante que ha venido toda esta gente que no ha podido venir, pero nos está apoyando. Y para mí sostenibilidad será cuando, por ejemplo, en Zaragoza, y luego si queréis presentaremos un proyecto que tenemos en los gastrositios, que en Zaragoza no haya ni una persona que no tenga un plato de comida al día. Esto es duro, porque estaros hoy, por ejemplo, todo el rato sin comer y veréis por la noche cómo os duele el estómago, es una pasada. Hay gente, ya no por la pandemia, antes ya había, ya colaborábamos. Ahora hay plataformas que dicen que ese poco desperdicio, que los cracks de la cocina, como mis compañeros que tengo aquí o otros que ha habido antes, trabajan para que haya un desperdicio cero. El otro día escuché a Cristian que él casi no saca basura, es un fenómeno porque utiliza todo y de una manera genial. Hay unas plataformas que he visto yo que venden ese producto que nos sobra al final, ya cocinado, que no puedes poner en el siguiente servicio y tal, más barato, que bien, que debe ser una buena iniciativa, pero joder, yo tengo alrededor gente que discretamente sabes que lo están pasando mal y ya vienen a tu establecimiento y se llevan esa comida. Yo, por ejemplo, sé que en Zaragoza ahora hay mucha gente que lleva 3 meses viviendo solo de carcasas de pollo, porque hay una monjita en San José que le está dando. Esto es duro. Para mí sostenibilidad es cuando acabemos con todo eso. Y se puede y no vamos a hacer utópicos ni vamos a hablar de utopías, sino que tenemos un proyecto real y que os lo contaré cuando queráis, en el que en Zaragoza por lo menos lo podemos hacer y si funciona y sale bien, pues lo podemos exportar. Además también entran aquí gente que está estudiando cocina, tiene que hacer unas prácticas. Bueno, es un proyecto bastante chulo, ¿vale? No necesitamos dinero, que es curioso, porque cuando vas a hablar con según qué gente, lo primero te dicen, no hay dinero, que no vengo a pedirte dinero, que voy a ofrecerte. Igual hasta voy a intentar ir a estos despachos con un maletín, a ver si creen que llevo dinero y les voy a dar, a ver. Pero bueno, eso es la sostenibilidad y la gastronomía desde otro punto de vista, de luchar, y que es muy bonito y se pueden hacer proyectos todos juntos muy bonitos. Nada, os sigo dejando, que igual me enrollo a hablar, que me dicen que hablo mucho y si no... Seguiremos. Tú eres la parte más social de todo esto, la parte social de la sostenibilidad, no la perdamos de vista, porque a veces sí que me doy cuenta que en este sector nuestro, en este sector vuestro, sí que hacemos mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la economía circular, el aprovechamiento, también la propia legislación que os afecta, el tema de residuos, los aceites, temas de capacitación por la cuenta que os trae, con vuestro personal y tal, pero igual la parte social se nos ha quedado un poco a veces de lado. Y cuando yo trabajaba en cooperación había una cifra que no recuerdo cuál era, pero venía a decir que había la misma proporción de obesos en el mundo que los mismos que pasaban hambre, con lo cual el desequilibrio era importante. Luego volveremos a la parte social, Luis, tan importante. Nino, con un restaurante, con el grupo La Ancha, que tiene 100 años de historia. Vuelvo a la pregunta del principio, ¿no? Cuando desde el éxito y desde 100 años de historia decidís hacer una apuesta por la sostenibilidad, ¿en qué momento, por qué, para qué? Bueno, yo creo que súper feliz de lo que has dicho y me encanta. A ver, al final, 103 años, yo creo que la sostenibilidad es buscar las bases para que sea algo sostenible en el tiempo, ¿no? Con la mayor calidad de vida posible, eso, ¿no? Eso es un poco la sostenibilidad. Hacer un 360 en todos los ámbitos de lo que estáis contando para que podamos vivir otros tropecientos años todos de la mejor manera posible, ¿no? Y entra el todo, ¿no? Todo lo que estáis hablando, la parte social y las personas. En mi caso, mi abuelo nació en La Ancha, venimos de mi bisabuelo, y mi bisabuelo y mi abuelo nacieron en la casa más sostenible del mundo, que era una braña en Asturias, en una montaña, que vivía. Las brañas asturianas son una casa con 2 alturas, abajo las vacas y arriba ellos, ¿no? Y es así como se calentaban y como... Y mi abuelo viene para Madrid y monta una tabernita y fíjate que se aboga por la artesanía, que pared con pared había una tahona pequeñita y se ligó a la panadera, que era mi abuela, y tuvo 4 hijos con ella. Y al final, yo siempre digo que yo me he criado, no tenemos ningún valor
alguno pequeñito, pero la gracia que tenemos o que tuvieron mis padres y mis tíos es que a mi hermano y a mí nos inculcaron desde niños con conversaciones todos los fines de semana sobre unos valores bonitos del respeto, yo creo que lo que más, ¿no? Un respeto 360 en todo lo que hacían mis padres y mis tíos, y ahora ya en la edad se les ve muy felices, son personas muy felices, ¿no? Y ese respeto, creo que al final todo es un poco la clave de lo que habéis dicho, de que al final las empresas son consecuencias de las personas. Y yo veo en mi padre que mi padre llegaba a estar en la calle y ver que un chaval salía corriendo, tirándole a una mujer de la cartera y salir corriendo 3 kilómetros hasta al tío, tirarla al suelo y devolverla. Yo me he creado en esas bases del respeto tan bonitas que creo realmente, o le he visto a mi padre, un día cuando yo tenía 16 años, al italiano, que era un cocinero que estaba en la Ancha, que era un cerdo, porque era un cerdo, pero era un hombre maravilloso con 5 hijos, llegó tarde a trabajar porque se le había roto el coche y tal y cual, y mi padre le cogió sus llaves de su coche y se las regaló, ¿no? Su coche, mi padre, se lo regaló al italiano, ¿no? Y yo estaba delante y yo flipaba con mi padre. Digo, ¿este personaje de dónde ha salido, no? Y entonces, en esos valores bonitos, creo que, pensándolo desde dentro, la sostenibilidad son como consecuencia de una persona. Yo creo que no se puede ser muy sostenible intentando hacer cosas de que mejore la vida a alguien en China o algo en esa red social, si tú no cuidas o haces un esfuerzo por tratar bien a tu mujer o a tu pareja o a tus hijos o a tus compañeros de trabajo o a tus amigos, ¿no? O sea, lo primero que tienes que ser es sostenible y respetuoso y hacer un esfuerzo con las personas que tienes cerca y cada vez poco a poco ir dando pasitos hacia atrás, ¿no? Hacia afuera. Entonces, bueno, yo intento, dentro de lo que puedo, con ese chirimiri de valores que me inculcaron, llevar ese punto de respeto de la familia, ¿no? Ahora hacemos cositas sencillas como pues hemos cogido un terreno entre Toledo y Madrid que pertenece a las dos comunidades para poner un huertecito, cosas que están bien, que nos hacen ilusión, pero al final nada de esto importa si al final tú te das la vuelta y a un tío le pegas o no tratas bien a alguien de tu equipo o a alguien de la calle, o no abres la puerta a una señora para que pase ella, o no te levantas en el autobús para que una señora se siente una señora embarazada, ¿no? Entonces yo creo que son valores bonitos que yo desde mi humilde punto estoy intentando construirme yo como persona para poder ir un poco hacia afuera, ¿no? Y en esa labor estoy. Defines la sostenibilidad. Yo recuerdo que cuando le intentaba explicar a mi hijo cuando era pequeño a qué me dedicaba y yo le soltebía de soltar un rollo tremendo, me decía, o sea que la sostenibilidad es que haya todo de todo para todos. Y yo decía, pues algo así. ¿Y durante todo el tiempo? Pues durante todo el tiempo, ¿no? Y es un poco de lo que se trata. Juan Diego, vuelvo a la pregunta, ¿no? Al final, el tema de la sostenibilidad, cuando yo empecé a trabajar en todo esto hace como unos 15 o 20 años, era un tema un poco de alternativos, de frikis, ¿no? El mundo sostenible, ahora alguien la definía un día como que ahora es la única alternativa, ¿no? Entonces ese giro, yo creo que vosotros sois el ejemplo de ese giro, ¿no? Un poco porque sois empresarios consolidados, reputados, etcétera. En tu caso, 2 estrellas Michelin, 3 M's de la guía Metrópoli, 3 soles Repsol. ¿En qué momento esa conexión con la sostenibilidad, además de ser un valor, ¿no? Un agente en la fundación? Buenos días a todos. Yo tengo también un camino paralelo como Nino, ¿no? Nos hemos criado dentro de una familia hostelera y somos la 3ª generación y nada mérito tenemos nosotros porque todo nos lo inculcaron ellos, ¿no? Tenemos en el ADN el ser sostenible porque ellos nos lo enseñaron de pequeños. Ellos criaban su propia cebolla, su propia lechuga, la patata, y la llevaban al restaurante y la servían. Que ellos hicieron una línea de cerdo blanco, que es con el que Coque llegó al Olimpo del cochinillo, y mezclaron 2 razas, el Petrén belga y Duroc, unas personas sin estudios, e hicieron una raza única que es un 20% menos de grasa dentro del asado, ¿no? Y lo asaban en parrilla para que toda la grasa del animal cayera a la parrilla y, bueno, pues esa fama de cochinillo, pues ya ellos nos lo inculcaron, ¿no? Al final,
como dice Nino, son pasos que vives de pequeño, que llevas dentro de tu simposium, ¿no? De lo que eres, de lo que somos todos. Cuando empezamos a ser sostenibles, cuando venimos a Madrid, nos separábamos de todo eso, ¿no? Nos separábamos del terreno, de la huerta, del día a día, del productor, y dijimos que teníamos que hacer algo más, ¿no? Ellos nos habían hecho el restaurante, hicieron un restaurante en un pueblo a las afueras de Madrid, a 22 kilómetros, en un pueblo de industria y de hortelano, y hicieron un negocio con 5 plantas, con la vivienda arriba, y donde vivíamos todo ese sueño de ellos, ¿no? Y al final dijimos que teníamos que dar un paso más porque ellos nos habían hecho el restaurante, nos habían puesto en este mundo tan bonito que es hacer feliz a los demás, y teníamos que dar algún paso más, y nos vinimos a Madrid en el año 17. En esa suerte que conozco a Sergio en un proyecto en el básquet, y bueno, pues él también, la rama de la gastropología, ¿no? Que también tanto me gusta, y que como jefe de sala pues me gusta tener todos esos parámetros controlados. Hicimos un proyecto juntos, dijimos que teníamos que llevar el tema de restaurantes sostenibles a Madrid, que en ese momento estaba solamente en Barcelona, y bueno, pues juntos caminamos en esa historia de poder ayudar a la gente, ¿no? de cómo ser más sostenibles, ¿no? Y hicimos la asociación allí en Madrid, y al final ha llevado a este momento a la fundación, ¿no? ¿Cómo se crea, cómo se ayuda a la gente a ser más sostenible dentro de la hostelería? Pues hacíamos una versión de llegar al restaurante y ver qué es lo que estaban haciendo ya, y a partir de ahí ayudarles a cómo ser más sostenibles, ¿no? El agua filtrada, el producto de productor, de cercanía, la luz verde, los residuos, el compostaje. Al final, con todas esas herramientas, pues la gente al final se va subiendo más al barco. Empezamos 4 locos, y cada vez esto es, ya como bien dices, no era una cosa de frikis, sino ahora se ha implantado y es lo que somos. Si no somos sostenibles no seremos nada, y ese es el lema que tenemos que llevar todos y llevarlo a cabo. El sistema protector, ¿no?, que generamos a través de nuestros negocios. A veces, cuando hablamos de sostenibilidad, lo decíamos al principio, ¿no?, es un término manido. Incluso la gente que nos dedicamos a esto pensamos que la sostenibilidad está ya en grave riesgo, porque no tenemos ya claro si es posible seguir siendo sostenible, sostener algo, porque estamos trabajando ya en el sentido de que necesitamos ya trabajar en regeneración, ¿no? Antes comentaba, creo que Quique ponía el ejemplo de la alubia blanca, ¿no?, y de ese riesgo que tiene, no solamente la gastronomía, algunos platos gastronómicos, que quizá la manera más fácil es recuperarlo a través de vosotros, ¿no?, pero tantas otras cosas que ocurren en ese ecosistema donde vosotros os movéis y que están en riesgo de desaparición, y que gracias a esa protección que vosotros brindáis, bueno, pues supone una oportunidad. Arantxa, tú estáis en Huesca. Creo que gracias a contribución como la vuestra, y también a vuestro reconocimiento, una ciudad, soy de Huesca, lo digo porque cuando nombro que es una ciudad en ocasiones un poco anodina, ¿no?, el tema de la gastronomía es algo que siempre dicen los de Huesca, pero nosotros tenemos, y eso es verdad, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿dónde creéis que está vuestra palanca, ¿no?, a nivel social en este ecosistema para proteger, para preservar vuestro entorno? Bueno, a ver, realmente lo que hablábamos antes, es súper importante generar valor con las empresas que tienes en el entorno, los productores que tienes en el entorno, para retroalimentarte un poco. Al final, creo que también lo han comentado en la mesa anterior, Diego lo ha comentado, al final esos mismos, tú generas riqueza en tu entorno
comprando esos productos o dando difusión a esos productos, y tanto estás creando una riqueza porque permites que se generen puestos de trabajo y que no se vacíen las zonas rurales, porque esos productores puedan seguir trabajando en su pueblo, puedan no moverse de su pueblo, puedan las familias tener puestos de trabajo para los hijos y puedan seguir allí asentados, generar riqueza en los pueblos de alrededor, y también que el cliente final conozca el producto y lo pueda buscar. Por ejemplo, no sé, hay muchos ejemplos, antes han comentado un montón. Nosotros en Huesca pues, hay una variedad autóctona de aceite del somontano que casi ningún cliente de los que vienen conocen. Pues a raíz de probarlo en el restaurante, muchos luego van al molino de olivas a comprarlo. Es un molino de olivas centenario que los abuelos ya iniciaron y ahora el nieto lo ha cogido con muchísima ilusión. Pues es una manera de que ese chaval no se tenga que ir de su pueblo y pueda producir el aceite, venderlo en pequeñas tiendas. Nosotros intentamos, pues eso, esa parte de protección del entorno, nosotros la podemos aportarlo de esa manera. El nabo de Mainar, de Daroca creo que viene, pues es un producto también muy desconocido, que es brutal. Si lo puedes dar a conocer, hay mucha gente que luego preguntan, pues lo que comentaba Diego, de ¿esto dónde lo has conseguido? Otro compañero de otro restaurante, pues pásame el contacto. Esa persona que produce ese producto puede continuar en su pueblo, generar puestos de trabajo a su alrededor. Al generar puestos de trabajo a su alrededor, intentamos que las zonas rurales no se despueblen de la misma manera. O sea, todo eso al final es una labor que nosotros podemos hacer, poniendo en valor los productos y generando, pues lo que hablábamos antes, de puestos de trabajo de calidad dentro de nuestros restaurantes, para que nuestros empleados puedan no migrar a otras ciudades más grandes, como puede pasar en Huesca. Al final, Huesca es una ciudad que, como tú bien comentabas, es una ciudad muy pequeñita, 50.000 habitantes, y que tampoco es un destino turístico en sí mismo, la capital. Hablo de la capital, es un destino de paso. Entonces, el generar un valor para que la gente pare, pues hace que el hotel tenga una noche de hotel, que la gente vaya a comprar a La Confianza, que la gente luego busque el chocolate de Raúl Bernal. O sea, generas una sinergia de colaboración entre todos que al final genera riqueza para el territorio. Con respecto a lo que estás diciendo de la producción, que también creo que un poco también la pregunta general para todos, ¿no? ¿Es difícil tener esa relación de productores? ¿A qué te Sí, ¿tú cuentas con productores suficientes para poder garantizar esa...? En Aragón, nosotros, por lo menos en Huesca, yo creo que ellos también, sin ningún problema, nos podemos proveer prácticamente de casi todo. Hay alguna cosa, pues no lo sé, si a lo mejor quieres comprar un pescado. Nosotros, por ejemplo, a veces tenemos en carta pescados salvajes. Nosotros solo trabajamos con pesca salvaje, pesca sostenible, salvaje, pero esa, por ejemplo, lógicamente, aparte de la trucha, nosotros no tenemos en Huesca mar, ¿no? Pero puedes adquirir ese producto. Ese producto a lo mejor no lo encuentras al lado, lo encuentras a 300 kilómetros en Barcelona o en la Costa Brava, pero el 90% de lo que nosotros utilizamos es de cercanía. Tenemos prácticamente de todo. También los menús cada vez incluyen más productos de verduras, cada vez más hortaliza, o se intenta que lo incluyan más, y son productos que tenemos muy cerca y muy al alcance. Cristian, lo mismo. Lo has dicho antes, ¿no? Esa oportunidad a partir de la pandemia de entender y conocer. Sí, a ver, nosotros, sí es cierto que nosotros, claro, cuando abrimos el restaurante, nuestra intencionalidad de hacer muchas cosas relacionadas con la sostenibilidad y tal, siempre estaba allí, ¿no? O sea, estaba en el objetivo. Era un plan a un tiempo bastante largo, ¿no? Para poder empezar, porque una cosa que nos sucede cuando queremos hacer muchas veces esto, ¿no? Y es que el cliente eso lo tiene que pagar. ¿Sabes? Los productos no valen el mismo precio, ¿no? Y yo creo que la cadena de todo esto tiene que empezar porque el cliente pague lo que valen esos productos, pero no solo lo que valen esos productos, sino también en relación a lo que decía ella, lo que vale esa elaboración, ¿no? Nosotros tenemos personal trabajando, personal cualificado que lleva, bueno, pues que tiene su formación, que tiene sus estudios, que está sus horas trabajando, que nosotros queremos que tengan una vida, una buena vida, ¿no? O sea, que trabajen sus horas, que no hagan 16 horas como hemos hecho nosotros al principio y tal, ¿no?
pero nos encontramos con que es muy difícil también, ¿no? Que muchas veces el cliente tenga la capacidad de pagar el valor de todo eso, ¿no? Ya no en mi restaurante, sino en todos los restaurantes y bares que vemos por ahí, ¿no? Por Zaragoza, es impresionante cuando tú vas y estás pagando por una cerveza 1,20 €, ¿no? Esa cerveza que tú estás pagando 1,20 € y te la vas a tomar a ese porque en el otro vale 1,50 €, muchas veces es para preguntarte por qué en un lado vale 1,20 € y en el otro lado 1,50 €, siendo que la cerveza vale lo mismo, seguramente a los dos restaurantes y bares, ¿no? ¿Dónde se queda ese dinero? ¿Dónde va a parar, ¿no? Entonces yo muchas veces me planteo esa pregunta de dónde tiene que empezar la cadena de esto, ¿no? Está claro que nosotros tenemos que tener la capacidad suficiente de poder ofrecer sostenibilidad, ¿no? Pero tenemos que tener también la capacidad de poder venderla. Y esa capacidad de venta pues, va muy ligada muchas veces a la propia sostenibilidad económica por la que esté pasando en ese momento la sociedad, ¿no? Hace poco a mí me pasa mucho que, como ya he dicho antes, ¿no? Tenemos la vecinal enfrente del restaurante y no solo compramos cosas para el restaurante, sino que mi pareja muchas veces le encanta comprar para casa, ¿no? Y te pones a mirar y dices, ostras, es que los brócolis que venden allí valen mucho más que los brócolis que venden en cualquier otra cadena de supermercado, ¿no? Es brócoli. Dices, bueno, pues lo compro en el supermercado, sale más barato, ¿no? Pero ahí es donde te paras a preguntar toda esa cadena, cómo ha cambiado, ¿no? Si yo empiezo a pensar muchas veces en el brócoli que sale más barato en el supermercado, que yo alguna vez se lo digo a mi mujer, ¿no? Y le digo, pues comprarlo en el supermercado, si sale mucho más barato, ¿no? Y hace poco lo estaba pensando en relación a este simposio. Me paré a pensar un poco en esa relación, ¿no? Y dices, vale, si estamos comprando un brócoli en un supermercado que no sabemos ni de dónde viene, ni quién lo ha tratado, ni cómo se ha sido tratado, ni cuánto se ha pagado a esa persona que estaba trabajando por él, teniendo enfrente de mi propia casa prácticamente, ¿vale? Un sitio que sé quién es el señor que lo ha cultivado, cómo lo ha cultivado, en qué fecha se ha recogido, ¿vale? Quién es la persona que me lo vende, ¿vale? Y sé perfectamente que ha tenido una sostenibilidad, que una ecología, una serie de cosas, ¿no? Y eso pues merece la pena ese euro más que vas a pagar. Eso lo tenemos que empezar a pensar también cuando vamos a los restaurantes a tomarnos un café, por ejemplo, ¿vale? Es un poco una forma de ver. Otra parte importante de la sostenibilidad, ¿verdad? El precio justo. Mi pregunta es, vosotros no tenéis, porque al final sois entidades potentes, restaurantes caros, no sois ninguno de vosotros baratos en el sentido de la carta barata, ¿no? ¿Vosotros sois capaces de trasladar esa trazabilidad a la carta para que, está claro que a vuestros clientes no les importa pagar, bueno, no es que no les importe, pagan lo que es justo. ¿Sois capaces de trasladar eso? Nosotros al final yo creo que en la mayoría de los restaurantes siempre trabajamos con el mismo margen, ¿no? O sea, da igual si te cuesta 1 € y ya lo vendes a 3, a si te cuesta 20 y lo vendes a 60, ¿no? Al final los márgenes no dejan de ser más o menos muy similares en todo lo que es la hostelería en general, ¿no? Nosotros en nuestro caso sí que más o menos los ratios con los que trabajamos, sé que estamos ahora mismo cobrando un poquito por debajo de lo que deberíamos de cobrar, pero también es al final pues nuestro perfil de negocio ha empezado de esta manera. Nosotros estamos trabajando 13 personas para dar de comer a 20 clientes. O sea, eso a nivel ya de lógica es mucho dinero, ¿no? Lo que yo gasto en sueldos, ¿no? Materia prima casi es la menor parte de todo el gasto del restaurante, ¿no? Al final, bueno, pues yo creo que cobro por debajo. Deberíamos de cobrar más realmente. No, sí lo digo porque vosotros lo habéis conseguido, aparentemente, ¿no? El poder establecer ese precio justo de lo que más o menos justo, ¿no? Sí, más o menos. Un poco menos, a lo mejor en tu caso tienes que subir un poquito el precio del menú, ¿eh? Pero sí que te quería hacer hacer un apunte. Es que a mí la palabra caro me chirría mucho. La palabra caro no me chirría mucho por una cosa. Yo prefiero decir asequible, es decir, o sea, caro para mí es una hamburguesa del McDonald's, es caro. ¿Por qué? Porque lo que vale esa hamburguesa, lo que tú la pagas, el margen es brutal. O sea, ahí se están ganando la vida de pistón. Lo que pagan a los empleados, el número de personas que están involucradas. Pero asequible, a lo mejor no puedes ir todos los días a comer a un restaurante que tiene un precio determinado,
porque no es asequible. Pero probablemente lo que decía él, no es caro. A lo mejor está ganando bastante menos margen él. No, insisto. De hecho, os decía que habéis conseguido ese precio justo. Me refería a lo de caro. Pero yo lo digo solo por puntualizar ese detalle, porque a mí me chirría mucho cuando hablan de restaurantes caros, porque a lo mejor el menú que pagas en el restaurante de Cristian o el que pagas en Coque tiene un precio, pero eso no implica que sea caro. O sea, tú tienes que ver también el valor o lo que cuesta lo que te están dando. Entonces, claro, es que lleva una cantidad de personas implicadas que están cobrando un salario digno, que tienen unas condiciones de trabajo legales y conforme a que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que todo el mundo tenga una calidad de vida lo mejor que nosotros les podemos dar. Estás comprando a proveedores sin regatearles en el precio, sino valorando que esa persona se pueda ganar la vida. Entonces, al final, todo eso implica una serie de costes para la empresa que es que los tienes que implementar, porque al final sostenible, creo que también lo han hablado antes, sostenible también es poder ganarte un sueldo a fin de mes. Entonces, al final, pues no es asequible, pero me gusta decir esa palabra para el imaginario, o sea, para que la gente se la quede en la cabeza. Y entonces así cuando... Es que ese restaurante es muy caro. Bueno, no es asequible, quizás no puedo ir todas las semanas. Voy a ir un día a celebrar mi cumpleaños y me voy a dar un homenaje. Guay. Porque luego tienes otros restaurantes que también son mucho más asequibles, también son muy justos con el precio que cobran y a lo mejor el precio es mucho más bajo porque, bueno, los costes o la materia prima que se utilizan o el contenido del menú así lo permiten. Pero... no es que sean más baratos, es que son más asequibles. Sí, gracias. Perdona, sí. No te lo he dicho a mal ni mucho menos, solo porque además, yo qué sé. Me gusta decirlo por si acaso, porque es una parte de eso, ¿no? De que al final vosotros habéis conseguido o estáis en el camino, ¿no? De poder trasladar ese compromiso con todo esto que estamos contando al final a la carta de precios, que es donde garantizamos esa sostenibilidad de la que estamos peleando. Luis, la palanca tuya es bastante evidente, ¿no? Cómo palanqueas este sistema de protección a la sociedad. Tienes ahí una fórmula al cubo, ¿no? Bueno, sí, he creado una fórmula porque como todos, hablando de la sostenibilidad, pues es una palabra que hace no mucho, pues tampoco la conocíamos, no sé si vosotros. O sea, nosotros sí que teníamos sostenibilidad porque no habíamos tenido la suerte, que hay mucha gente ahora que puede estar estudiando cocina y tal, no habíamos estudiado, pero habíamos visto la cocina de nuestras abuelas. Joder, y eso sí que era sostenible, ¿eh? La cocina en mi pueblo, cuando me cuenta mi padre, o lo he visto yo de niño, quiero recordar algo, eso era sostenible a tope, porque no había mucha cosa, ¿eh? Bueno, de hecho, hasta que yo no tuve 8 o 9 años no teníamos ni agua corriente en las casas en un pueblo que era todo agua. O sea, es curioso. Y ver cómo cocinaban, cómo ponían ese caldero por la mañana ahí en el fuego, que tú eras un niño y no te das cuenta, jugabas más con el gato que te preocupabas de eso. Pero es que luego eso se transformaba en tanta comida que te quedabas alucinado. Pues para mí eso es ahora un poquito la sostenibilidad, o lo que a lo mejor están enseñando, o vosotros estáis practicando y explicándonos. Sí, yo referente a esa fórmula que comentas, es una fórmula que se me ocurrió el otro día, que yo le he puesto, le he denominado, primero le puse las 3 E's y luego me dijeron que quedaba más chulo ponerle E al cubo, ¿vale? Y trata de lo que yo he visto con experiencias que he tenido en mi pequeño gastrositio, de gente que he tenido en prácticas, ¿vale? Yo era un poquito reacio a esto del tema de tener gente en prácticas, porque ya sabéis lo que se hablaba, lo que ellas las tienes explotados, y yo nunca cogía. Lo que pasa es que empecé a dar algunas charlas así, siempre de una forma altruista, en alguna escuela de cocina, y me hacían preguntas los alumnos que eran curiosas. Incluso la primera charla que voy, era la pandemia, estábamos divididos en salas, nos veíamos por monitores. Cuando yo digo, pues sí, luego vais a tener facilidad de hacer las prácticas en cualquier restaurante, pensaba yo, tal. Y una chica desde una sala me dice, sí, pero es que yo voy a tener un problema. Digo, a ver, dime, yo las veía por una pantalla. Dice, es que yo soy coja, entonces no me va a coger nadie. Digo, joder, pues el único camarero que tengo yo ahora en mi establecimiento es cojo. Y era verdad, hasta que ya se ha jubilado. Digo, bueno, esa chica fue la primera chica que tuve en prácticas yo, una chica fantástico. Luego ya, con esa inercia, empecé a ver en las escuelas que siempre había gente que no la cogían en ningún sitio para hacer prácticas. Y me empecé a llevar yo de una en una a hacer esas 80 horas que tenían que hacer. Y, joder, no sé cuántas han pasado, ya han pasado unas cuantas, pero yo creo que han triunfado todas. Entonces mi ecuación es egoísmo, empatía y éxito, ¿vale? Al principio todos somos egoístas.
Sí, los jefes somos egoístas, los trabajadores somos egoístas, pero si llegamos a hablar, a juntarnos, a sentarnos antes de contratar a esa persona y llegamos a un tema empático, a un tema de empatía, os prometo que por mi experiencia personal, y pueden estar aquí mis compañeros que trabajan conmigo a decirlo, que el éxito está asegurado. O sea, es lo que quiero que esforzarnos un poquito, porque esa gente se entrega a tope. Pensar que son gente que no están viviendo no es muy fácil para ellos. Entonces, cuando les das un poquito de una acogida, de que están contigo a igual que todos los que somos allí, ellos dan creo que más del 100%. Entonces, si te dan más del 100%, ya tienes ahí asegurado el éxito, que es a lo que queremos llegar. Me imagino que esta fórmula de E al cubo pronto podrá pasar a E al cuadrado. Quitamos lo de la primera palabra y el egoísmo y nos quedamos con la empatía y, sinceramente, llegaremos al éxito. Ahora podemos... yo también quería comentaros así rápidamente y brevemente que, bueno, la gastronomía, la hostelería, todo eso, está muy reforzada ya hace unos años por todas estas grandes estrellas, grandes figuras que nos ha ido muy bien, incluso para los pequeñitos nos ha ido muy bien, porque nosotros algunas veces soñamos con ellos y nos ponemos una chaquetilla y digo, joder, tío, qué guay, esto me queda, parece hasta tus clientes cuando te ponen una chaquetilla blanca y dices, joder, macho, me hago una foto contigo, digo, pero si soy el mismo que no llevaba la chaquetilla antes, ¿vale? Por ejemplo, un poquito así. Entonces, lo que sí que quiero deciros, aparte de vuestro impulso, que ha sido muy bueno para nosotros, yo no sé si vosotros sois jóvenes, pero recordáis como antes el que trabajaba de camarero o a lo mejor de cocinero, decían, joder, mejor el que trabaja a lo mejor en el banco, ¿no? Para que se case mi hija con él. Es lo que yo me sé un poquito. Pero ahora también, si os disteis cuenta, cuando vino la pandemia, ese sábado yo en Zaragoza, no sé si fue también en las demás ciudades, que nos dicen, nosotros estamos todo el equipo ya preparado para empezar ese sábado, no sé si era el 19 de marzo, no recuerdo, pero sé que era un sábado. Nos dicen, oye, mejor no abráis, no vamos a abrir, la gente no va a abrir hoy, ¿vale? Te queda el pase del sábado por la mañana, por la noche y el domingo. Tú has trabajado, yo por ejemplo, joder, pongo los ejemplos muchas veces, yo tenía 100 huevos duros cocidos en el restaurante, ¿que me los llevo los 100 a casa? No. Entonces ahí, no solo nosotros, que ya colaborábamos un poquito, hubo mucha gente con la que yo pude luego hablar que me sorprendió, que empezamos a dar esa comida a gente que conocíamos que lo iba a pasar mal, esa gente lo iba dando a otros y se creó algo muy bonito que muchos grandes de aquí de Zaragoza siguieron luego, hicieron una labor social muy importante, porque la cosa estaba muy chunga, porque había gente que directamente cobraban semanalmente, si no trabajaban extras, esa gente lo empezó a pasar muy mal, les seguía llegando la hipoteca y tenían problemas. Y empezamos con esa primera vez que dimos ese dinero, esos primeros alimentos cocinados, porque es que es muy gracioso decir, sí, banco, vamos a coger alimentos, nos dan un pollo, pero hostia, es que me jode encender la luz para ver si puedo, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ahí empezó mucha gente a hacer una labor social muy grande. Lo que pasa es que no estábamos unidos, cada uno iba por su sitio y era un poquito de caos, por eso es lo que no sé si contarlo ya o a lo mejor luego ese experimento lo dejamos para luego. Bueno, seguimos Venga, seguimos y luego... un poco la pregunta ya doble directamente es, vosotros cómo apalancáis todo esto en vuestro ecosistema, ¿no? Toda la parte de la sociedad. Y la segunda, ¿cómo conseguís trasladar a la carta, a vuestro cliente, ese plus, ¿no? de compromiso? Yo creo que todo está la clave en lo que habéis dicho vosotros dos, Cristian y Luis, que al final es un poco lo mismo. Es decir, para mí creo que el problema que tenemos, y es como para decir enhorabuena a todos los que estáis aquí, porque el problema que tenemos en la sociedad es que es muy complicado vivir de manera consciente de lo que ocurre. Y como has dicho tú, hasta el brócoli, y tienes que hacer un esfuerzo porque estás mentalizado para querer entender de dónde puede venir otro brócoli y tienes que hacer un esfuerzo por querer ser consciente de las cosas, o a nivel personal, la empatía, o sea, yo he sido muy feliz de niño toda mi vida. Y yo creía que todo el mundo era igual de feliz y creía que las vidas emocionales solo había una verdad absoluta. Y que si esto te quemas porque tú eres no sé qué y al final vas conociendo personas y te vas dando cuenta de que no hay una verdad universal en nada, ¿no? Pero vivimos en un ecosistema de productos, de todo, y de personas que para vivir de manera consciente de la realidad de las cosas hay que realmente perder tiempo,
querer hacerlo y ir a por ello, ¿no? Y la sociedad no nos lo pone fácil, Entonces, nosotros no hacemos nada en especial más que vivir de manera tradicional y familiar las cosas, ¿no? Pero al final yo creo que esto se trata de tanto de las personas como de todo lo que nos rodea. El otro día hablando con una persona, toda la historia de la humanidad pasa en una taza de café, ¿no? Y me decía, el café, la tierra, el cielo, el sol, la naturaleza, una planta, hay personas que lo recolectan, lo tuestan, el fuego, esas personas tienen una historia detrás, tienen unas familias, tienen unas inquietudes, tuestan el café, se muele, se traslada, una energía, hay que conseguir la energía. Todo el mundo está conectado entre todos y al final lo que decían ellos en la charla anterior de que somos embajadores al final tú eres como en la vida consciente de lo que hay detrás de cada cosa que tú eliges, tú eres embajador de los valores que cada uno tenemos nuestros valores y vivir de una manera en la que quieres entender tus mismos valores están en todo lo que te rodea, todo tiene un mensaje y al final en Madrid por lo menos es muy complicado, es muy fácil el mirar para otro lado y no pararte a realmente entender, como decías antes, la cerámica, el porqué o elegir cada una de las cosas y ser embajadores de los valores que tienes tú en todos los detalles de todo lo que te rodea, ¿no? Entonces creo que es una filosofía de vida muy bonita el poder decir, oye, no voy a vivir en inercia, voy a vivir intentando molestarme en saber qué hay detrás y elegir los valores que tú llevas con cada una de las cosas que te rodean a muerte, y tanto en las personas, ¿no? Nosotros colaboramos con fundaciones, hacemos con el Padre Ángel, hacemos cosas bonitas como en todas nuestras casas hacemos la comida de la familia y hacemos 10 más para personas que nos manda el Padre Ángel de Mensajeros por la Paz y comen con nosotros. Hacemos ciertas cosas que son bonitas o con Fundación Raíces o cosas que intentas, pero podemos ir mucho más allá y que al final es un pequeño despertar en querer molestarte en hacerlo, ¿no? Juan Diego, la misma pregunta para ti. ¿Cómo es esa palanca de tu ecosistema? Nosotros intentamos primero impregnar de valor al equipo, ¿no? Porque sin eso no, al final tienes 2 ojos, 2 manos, lo hemos hablado Nino y yo en el tren, ¿no? Impregnar al equipo de tus inquietudes y de tus formas es fundamental para que luego se traslade a la mesa y que la gente vea esa importancia que tiene el producto, el recorrido que tiene el producto, la trazabilidad del producto, el trato y el valor, ¿no? Entonces, nosotros gastamos mucho tiempo en ellos. Ahora nosotros siempre cerramos 2 días seguidos, que es domingo y lunes. Martes y miércoles por la mañana también hemos coincidido ahora también para poder hacerlo. Y un día al mes cogemos el grupo completo y pues eso, pues vamos a la finca, vemos cómo se desarrolla el alimento, hablamos de ello, pasamos todo el día juntos. Al final, meterle valor a la persona es la que te da luego el vehículo a que llegue el mensaje bien, ¿no? Que lo vean, que lo palpen, que vean el sentido que tiene, pues crear ese ecosistema que quieres crear y el círculo se cierre en el cliente, ¿no? Que al final le metas ese input tan importante que es que se lleve el valor real de las cosas, ¿no? Nos quedan muchas cosas, hablar de digitalización, de personas, de talento, de gestión de personal, pero tengo ahí a Sergio que me está mirando, que me dice algo tuyo que es ya hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Pues eso. Yo os invito a que hagáis un tuit con el reto que nos queda. Claro, ¿qué os parece si las preguntas, para no perder tiempo, las hacemos en el café? ¿Os apetece? Charlamos en el café juntos, sí. Agradeceros un montón el tema. Sí, lo social es lo importante. Estamos en restauración todos los que estamos justo por eso, porque nos mola la gente y cuidar a la gente y que nos cuiden también, ¿no? Somos una fuerza motriz en las 2 direcciones, en cuidar y en reivindicar que nos cuiden. Estamos a pie de calle. Y gracias a todos, estamos en el café y luego espero que volváis, ¿eh? Venga, hasta ahora, gracias. Hacemos una foto, ¿eh? Todos, ¿sí? Una foto, Nita.